Entonces, tenemos la última charla de hoy, que es de Luis Felipe Vargas, de los Andes de acá, y él nos va a hablar de distribuciones de máxima entropía en bolas de Wasserstein. Una pregunta, si habla en español, if you speak in Spanish, that's fine? Yeah, sure. Oh, okay, bueno. Okay. Sí, todos hablamos español. Bueno, entonces mi nombre es Luis Felipe Vargas, les voy a presentar el trabajo que fue mi tesis de maestría. Yo soy estudiante de maestría de acá de los Andes, de maestría en matemáticas. Y bueno, entonces este trabajo es conjunto con el profesor Mauricio Velasco. Entonces el contenido de esta charla va a estar dividido en tres partes. Primero vamos a hablar de por qué consideramos las distribuciones de máxima entropía, por qué nos parecen importantes. Vamos a enunciar el problema y al final tenemos otra motivación de por qué el problema es interesante. Y en la segunda parte hablaré un poco del análisis del problema, cómo se soluciona y cómo se puede generalizar finalmente. Y al final unos comentarios finales de trabajo futuro. ¿Listo? Bueno, entonces esta charla siempre me gusta empezarla pensando en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un dado y vamos a lanzar el dado y no tenemos ninguna información acerca del dado. No sabemos si el dado está cargado, si no, y lo vamos a lanzar. Y queremos asignarle probabilidades a cada una de las caras del dado. Entonces, ¿qué probabilidades le debemos asignar a cada cara del dado? Entonces, pues como todos se imaginarán, pues uno ponerle la uniforme, la distribución uniforme, es decir, un sexto a cada una de las caras. ¿Y eso por qué es? Porque no tenemos ninguna información, entonces no tenemos ninguna razón para considerar una cara más probable que la otra. Y eso se llama el principio de indiferencia. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué pasa si se complicara un poco más? Si ahora decimos que el dado, sabemos que el promedio del dado, por ejemplo, es 5. ¿Ahí qué distribución deberíamos, o qué probabilidades le deberíamos asignar a cada una de las caras del dado? Si ya no podemos considerarla uniforme, ya sabemos que la distribución o las probabilidades, la función de densidad está dentro de un conjunto donde no está la distribución uniforme. Y ahí es donde debemos escoger la distribución de máxima entropía, y eso se llama el principio de máxima entropía. Debemos elegir la distribución de máxima entropía porque si eligiéramos otra distribución que tuviera menos entropía, entonces estaríamos asumiendo algo más que no queremos asumir. Y uno siempre quiere considerar la distribución más general de acuerdo a la información que uno tiene. Entonces, si es el segundo caso, deberíamos elegir entonces la distribución de mayor entropía en el conjunto F grande, que es donde vamos a asumir que está en la distribución. ¿Listo? Por ejemplo, si en una distribución donde conocemos la varianza y la media, se puede demostrar que la distribución de máxima entropía es la normal. Tal vez por eso es que todo en la vida parece una normal. Esto viene de acá seguramente. Bueno, y pues ¿qué es la definición de entropía? Si tenemos una variable aleatoria discreta, la definición de la entropía es la sumatoria de pi por log de pi, donde pi es la probabilidad del evento de xy. Y análogamente para el caso continuo es la integral de menos f de x log de f de x. Ahí coloco la doble integral porque en nuestro caso vamos a hacer la optimización en 2 dimensiones. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces nos parece interesante hallar distribuciones de máxima entropía. Entonces el esquema general del problema va a ser el siguiente, va a ser maximizar la entropía. Estas restricciones de acá son que pues nos dicen que f es una función de densidad o una distribución, pero no queremos considerar todas las f's en todo lado, sino en un conjunto P, que le vamos a llamar nuestro conjunto de ambigüedad. Entonces lo que queremos es maximizar la entropía dentro de un conjunto donde asumimos que ahí va a estar la probabilidad. Porque la entropía, la distribución de máxima entropía es la más general en algún sentido. ¿Listo? Bueno, entonces ¿cómo va a ser el esquema del problema? Entonces, voy a hacer tal vez un dibujito por acá. Entonces supongamos que tenemos algunos datos, una región R, y tenemos algunos datos. Voy a pintar por acá, así. ¿Listo? Y queremos inferir de acuerdo a qué distribución vienen esos datos. ¿Listo? Entonces, listo, queremos maximizar la entropía, sujeto a que sea una distribución, y debemos añadirle alguna condición, o sea, debemos definir el conjunto donde vamos a encontrar la distribución de máxima entropía. Acá, ¿sí? Ahí, se escucha mejor. Bueno, listo, entonces ahora debemos maximizar la entropía, pero ahora vamos a definir un conjunto que es donde vamos a encontrar la distribución de máxima entropía. Entonces lo vamos a definir de la siguiente manera. Entonces consideremos f tilde
como la distribución empírica dada por los puntos que están ahí. ¿Sí? ¿Qué es la distribución empírica de estos puntos? Es a cada uno le va a asignar probabilidad 1 sobre n. ¿Listo? Y las distribuciones que vamos a considerar, es decir, de donde vamos a buscar la distribución de máxima entropía, son las distribuciones que la distancia con respecto a la empírica es menor o igual que un parámetro t dado. Y esa distancia va a ser la distancia de Wasserstein, que ya les voy a explicar qué es. ¿Listo? Entonces, de esa forma es que guardamos la información. O sea, tenemos la distribución empírica dada por estos puntos y vamos a buscar las distribuciones que están cerca de esa distribución, y entre esas vamos a buscar la de máxima entropía. ¿Listo? Bueno, y esta es la distancia cerca en el sentido de Wasserstein. Ya les voy a explicar qué es. Bueno, la segunda motivación de por qué solucionar este problema es interesante es por lo siguiente. Uno puede hallar un radio de tal forma que digamos que hay unos datos que vienen de acuerdo a una distribución f, ¿listo? Desconocida. Entonces uno puede hallar un radio r de tal forma que f esté a distancia menos de r que la empírica, ¿listo? O sea, así como está el dibujo, ¿listo? Podemos hallar un radio de tal forma que la distancia entre f tilde y f, la real f, es menor que r. Resolver este problema es precisamente hallar la distribución con mayor entropía en esa ola que está ahí, en ese círculo que está ahí, ¿cierto? Entonces, si solucionamos el problema, pues estaríamos hallando f estrella, que es la solución del problema, y como f estrella es la solución del problema, entonces la entropía de f estrella es más grande que la entropía de f, y estaríamos hallando una cota superior para la entropía de f, donde f es la distribución real. Entonces, solucionar este problema también nos ayuda a hallar cotas superiores de la distribución real teniendo unos datos, ¿sí? Si tenemos n datos, entonces resolviendo este problema hallamos cotas superiores de la distribución real. Bueno, entonces ahora les voy a hablar qué es la distancia de Wasserstein. Eso es, digamos, la definición formal no la voy a escribir acá, pero es un concepto muy intuitivo. Es básicamente, si uno se imagina dos funciones de distribución como dos montañas, la distancia de Wasserstein es el trabajo que cuesta conseguir pasar una montaña a la otra. Entonces, pues si hay dos que se parecen, pues el trabajo va a ser pequeño, o sea, van a estar cerca. Intuitivamente tiene sentido, uno puede demostrar que de verdad es una métrica, todo funciona muy bien. Bueno, y vamos ahora a desarrollar algunas propiedades de la distancia de Wasserstein con respecto a una empírica, que es precisamente lo que queremos en la segunda condición. Y es lo siguiente. Entonces, lo que dice este teorema es que este óptimo del problema, la distancia de Wasserstein entre una medida arbitraria y la empírica viene dada por una maximización de este problema que está acá. Que bueno, no le pongamos mucha atención a ese problema que está ahí, pero lo importante es que es la maximización de un problema que toma vectores en Rn. Lambda es un vector en Rn. ¿Listo? Y lo importante es que ese vector lambda, la solución, o sea, si lambda estrella es la solución de ese problema que está ahí, entonces eso me define el transporte. ¿Qué es el transporte? Pues la forma de cómo transportar, o sea, cómo transportar una distribución en la otra. ¿Y de qué forma lo hace? Con estas regiones que están definidas ahí. Entonces, RI lo definimos como los x, tales que la distancia entre x menos xy menos lambda y estrella, donde lambda es la solución del anterior, es menor que para cualquier otro j. ¿Listo? Y van a quedar unas regiones de este estilo. Vamos a ver eso cómo queda. Les voy a mostrar. Bueno, entonces, si vemos, por ejemplo, estas zonas de división que están acá, pues ¿qué es? Entonces, cuando dos de esas regiones son iguales, o sea, cuando x menos xy menos lambda y estrella es igual a x menos xy, menos xj, perdón, menos lambda j estrella, donde xy, xj, lambda y lambda j están dados, y esto, el conjunto de puntos que satisface eso, ¿qué es? Entonces, ¿qué pasa si pasamos esto a restar? Entonces sería x menos xy menos, o sea, la distancia entre x y xy menos la distancia entre x y xj es igual a lambda y estrella menos lambda j estrella. Entonces, ¿qué puntos satisfacen que la diferencia entre las distancias a xy con xj es una constante? Eso es una hipérbola. ¿Listo? Entonces, los bordes son hipérbolas. Y imaginémonos por un momento que los lambda fueran cero. Si los lambda fueran cero, ¿qué regiones serían? Serían la región RI, ¿qué sería? Sería el conjunto de los puntos x que están más cerca de xy que de cualquier otro.
y eso se le conoce como los diagramas de Voronoi, que son estos que están acá. Sí, entonces estos puntos que están acá están más cerca de este punto que de cualquier otro, y pues estos sí son rectas, que son la mediatriz de los dos puntos. Y bueno, estos diagramas que están acá se le conoce como los diagramas de Voronoi generalizados aditivamente. Estos van a ser muy importantes en la solución del problema. Bueno, listo, entonces retomemos el problema. Entonces queremos reformular el problema. ¿Y de qué forma lo vamos a reformular? Pues nosotros teníamos acá una distancia, y esa distancia que está ahí, dijimos que era el máximo de este problema que estaba acá. Entonces lo vamos a cambiar por esa función que estábamos maximizando. Porque el máximo de eso que está ahí siempre va a ser menor o igual que t por la propiedad que acabamos de ver. Entonces el problema está reformulado así, y uno lo ve y uno dice, pues no hemos avanzado mucho, porque teníamos una distancia que al menos se veía una expresión más corta, y ahora tenemos infinitas restricciones que pueden complicar el problema. ¿Sí? Este problema tiene infinitas restricciones, pero lo importante es que vamos a lograr reducir este problema a solamente una restricción, y esa va a ser la clave. ¿Listo? Y eso va a ser gracias al siguiente teorema. Entonces, vamos a demostrar que este problema que está acá tiene una solución, es única y es positiva. No voy a hacer la demostración, pero lo importante de la demostración es que la función x log de x era estrictamente concava, eso para que la solución fuera positiva, y uno hacía dualidad de Lagrange, y bueno, trabajándole un poco, uno se da cuenta que la solución tenía que ser de esta forma, y como es una exponencial, entonces es positivo. Y gracias a eso tenemos el siguiente teorema, que es la distribución de máxima entropía en la bola Wasserstein entre el conjunto que les había descrito, toma la siguiente forma, y pues dependía de que el óptimo es el mismo de solamente considerar una restricción. ¿Listo? Entonces la solución viene de la siguiente forma, como les está mostrando, es esto. Y bueno, ¿qué es U estrella, lambda estrella y B estrella? Pues U estrella y B estrella son la solución de este problema que está acá, que es dos dimensional. Que para solucionar este problema es importante entender los diagramas que les acabo de mostrar, porque los diagramas precisamente me van a definir. O sea, esta integral no va a ser sobre R, sino que va a ser sobre una suma de regiones, de esas regiones raras que están ahí como con aristas hiperbólicas. Y bueno, si ya tenemos U estrella y lambda, si ya tenemos lambda estrella, podemos hallar U estrella y B estrella solucionando este problema dos dimensional. Y lambda estrella se halla con un método de cutting plane, se llama eso. Seguramente muchos lo han escuchado, y es básicamente, sabemos que hay un conjunto convexo que es donde va a vivir, donde vamos a hallar lambda, llamémosle lambda grande, y uno va a arrancar con un lambda 1, digamos, y vamos a poder hallar una dirección, es decir, una desigualdad lineal que me dice que la solución tiene que estar de este lado, y luego, no sé, uno toma otro lambda 2 y tiene otra desigualdad lineal que me dice que va a estar de este lado, y así uno va a hallar lambda. Y ya hallando el lambda estrella, pues hallamos U estrella y B estrella solucionando el problema, el segundo problema que está ahí. ¿Listo? Y los resultados que obtuvimos fueron estos. Bueno, entonces uno se pone a pensar y uno dice, bueno, para solucionar este problema, ¿qué fue importante? O sea, tenemos este problema y lo importante fue lograr que el problema tuviera solución única y que la solución fuera positiva. ¿Listo? Entonces, en general uno podría pensar que este problema, no solo para la entropía, sino en general, se puede resolver. Y pensando en generalizar el problema, tenemos el teorema de generalización, que pues ya vamos a cambiar la función de, digamos, en la máxima entropía esta función g era x log de x, que me da la entropía ahí, y en general va a ser para una familia de funciones g que deben cumplir que sea estrictamente cóncava, que era una de las condiciones que decía, y que la función g de x menos a x se maximice en un único punto xa mayor que 0, y eso garantiza que la solución sea positiva, y eso permite entonces encontrar un algoritmo similar para resolver el problema. Entonces ya tenemos la solución, un algoritmo para solucionar este problema en general, muy general, para muchas funciones g. Pero entonces ahí viene una pregunta que uno se hace y dice, bueno, pero el problema de la entropía parecía interesante, pero ¿será que hay otras funciones g que hacen que el significado de solucionar ese problema sea interesante? Y sí, nos encontramos ese segundo comentario que está acá, que son los funcionales euclidianos monótonos subaditivos, que lo que dicen es
asintóticamente el comportamiento cumple las condiciones de generalización. Un funcional euclidiano monótono subjetivo es, por ejemplo, el problema del agente viajero. No sé si lo han escuchado, que uno tiene unos puntos. Tenemos unos puntos. Tenemos algunos puntos. Y a este conjunto de puntos le vamos a asignar un valor que es la longitud del tour más corto para recorrer esos puntos, ¿sí? Entonces tenemos esos puntos y queremos recorrerlos todos. ¿Listo? Entonces a este conjunto de puntos le vamos a hallar, le vamos a asignar como función eso que está ahí en rojo, la distancia de ese tour. ¿Listo? Entonces hay un teorema muy interesante que dice que si estos puntos vienen de acuerdo a una distribución f, entonces eso que está en rojo se parece asintóticamente a la doble integral de raíz de f de x sobre la región R. ¿Listo? De x. ¿Listo? O sea, si los puntos se distribuyen de acuerdo a una distribución f, entonces la longitud del tour más corto, asintóticamente, cuando son muchos puntos, se parece a raíz de f de x. Es un teorema muy interesante porque este problema en general es muy difícil de resolver. O sea, es un problema muy fácil de decir, pero muy difícil de resolver, hallar el tour más corto. ¿Listo? Entonces, en general sí tenemos y esta función cumple las condiciones descritas anteriormente. O sea, y no solo esta función, muchas funciones que son todos los funcionales euclidianos monótonos subjetivos. Entonces, de verdad sí tenemos un algoritmo que se puede generalizar para funciones que significan algo. Y lo otro interesante que pues no alcanzo a decir hoy es el algoritmo de fortuna generalizada. Y eso el algoritmo de fortuna lo que hace es hallar estos diagramas en tiempo o de n log n. Es muy bonito ese algoritmo, se lo recomiendo. Y lo que hicimos nosotros fue generalizarlo para lograr hacer estos algoritmos, ¿sí? Y listo. Y eso pues va a ser importante para resolver este problema, porque vamos a lograr parametrizar no solo dibujar esto que está acá o esto que está acá, sino saber exactamente qué función es cada uno de los bordes. ¿Listo? Entonces eso era lo que les quería contar hoy. Muchas gracias. ¿Preguntas? También tienes el algoritmo para encontrar los vecinos más próximos en 3 dimensiones. Digamos, porque en 2 dimensiones es muy interesante. Bueno, la pregunta, pues según entendí la pregunta, o sea, este diagrama que está acá en 3 dimensiones, de hecho esa pregunta me la hicieron la semana pasada, fue la sustentación. Es una pregunta muy interesante y creemos que sí, se puede generalizar el algoritmo. O sea, lo que hace esto es, para hacer este algoritmo uno va como, o sea, no se traza una línea arriba y la va bajando y va formando unas parábolas y eso lo va haciendo. Hay un video en YouTube que se llama el algoritmo de fortuna y muestra un video como lo va generando y de verdad es bien bonito. Y creemos que se puede hacer, o sea, en 3 dimensiones ya no sería bajando una recta, sino un plano. Y con paraboloides se va formando. O sea, no lo hemos implementado, pero creemos que es análogo. Sí. ¿Los valores de lambda te ayudan a crear un diagrama de Borolón generalizado? Sí, ¿Los lambdas te ayudan a generar eso? Sí, o sea, el lambda determina esto. O sea, las regiones están definidas así como lo que está arriba, ¿sí? Si los lambda fueran 0, serían estos. Pero si los lambdas son algo, es como que cada región tiene algún peso. O sea, no comparo la distancia, netamente la distancia de xy o con la distancia de xj, sino que, no sé, xy tiene un lambda i ahí que le hace ganarse unos puntos, sí, que hace que no sea como lo mismo. ¿Y cuál no estás utilizando para generar? No, la euclidiana normal. También eso es algo que también vale la pena ver. ¿Qué pasa con otras normas? Porque el cálculo es igual. Parece o sea, que también sirve. Sí. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, entonces, decimos otra vez a Rivis. Tengo
anuncios ahorita en un café, pero está arriba. De hecho, según el programa, los salones estarían en W y, o sea, y los dos en el ML. Pero creemos que todos, si quieren seguir trabajando en los programas, en la programación, caben arriba. Entonces la logística es mucho más fácil si todos estamos en el ML. ¿Listo? Entonces la idea es que ahora todos nos movemos al ML. Y de hecho el café también está allá. Eso era una cosa. La otra cosa es que después de la sesión de pósters, después de la sesión práctica de programación, habrá una sesión de pósters. Entonces yo necesito que los que van a presentar pósters, como los voy a llamar como las 4:40, para que vayamos al sitio donde se cuelguen las pósters. ¿Okay? Este sitio está en la Villa Paulina, que está en el mapa que les mandaron, marcado, es un poco escondido, es detrás de la montaña, no sé qué. Lo van a encontrar, ¿sí? Espero que nuestros queridos muñequitos aquí nos ayudan a guiar a grupitos allá. ¿Cierto? ¿Quién es un andino? Ok, vayan con ellos dos, párense. Otro andino, levántese, párense. Ok, o sea, ellos saben cómo uno llega. También, levántate. Ok, o sea, ellos saben cómo uno llega. Igual, va a haber grupitos allá. En la sesión de... Ya, eso es. Café arriba ahora en el ML. Última cosa, acá se encuentran Cristian Bachón, Adriana Orjuela, Olga Lucía Barrios,